Buenas noches, bendiciones hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde, hoy, mañana y siempre. Bendiciones hermanos para todos. Hermanos, hoy vengo a hablarles sobre la Navidad. Es un mito que toda persona son cadenas, son costumbres de las personas, ¿cierto? Muchas veces todos nos preguntamos, ¿será pecado celebrar la Navidad? Yo digo, hermanos, que Dios nos dio libre albedrío. Él es el único que tiene el poder para juzgarnos, ¿cierto? En la Biblia Dios habla de las costumbres paganas y costumbres, pues, que todo ser humano está acostumbrado a llevar, ¿cierto? Fiestas, bueno, cosas así. Hermanos, la verdad que yo quiero compartir esta enseñanza con todos ustedes. Dios nos dio libre albedrío, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, todo nos es lícito y permitido, ¿cierto? Él nos dio libre albedrío. Él nos dejó libres para que nosotros hiciéramos lo que a nosotros más nos conviniera o que si nos sintiéramos bien, bueno. Él dejó todo. Él dejó sus enseñanzas, dejó sus leyes, sus estatutos. Él nos dejó unos mandamientos, hermanos. En esos mandamientos que Él nos dijo a nosotros. Ahí no dice que no celebremos cumpleaños. Él no nos da órdenes de no celebrar cumpleaños, de no celebrar la Navidad, ¿cierto, hermanos? Hermanos, para mi concepto, al que le guste celebrar su Navidad, celébrela, pero bajo las reglas del Señor Jesús, ¿cierto? No demandarnos. Para mí la Navidad es regocijarse, un encuentro con la familia. La Navidad para mí es amor. Es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe la fecha, la hora, pero los días del Señor son todos los días, ¿cierto, hermanos? Las cosas como usted las haga, vienen a ser para bien o para mal. El que no crea celebrar la Navidad porque es pecado, no lo celebre. El que no quiera colocar que un árbol en su casa, que porque es pecado, no lo celebre. No hagan las cosas según usted crea que es pecado. Colocar un árbol en la casa, de tenerlo ahí, ponerle unas luces, no es malo, ¿cierto que no? Malo es como usted haga las cosas. Si usted pone un árbol ahí en su casa y le pone luces y se arrodilla a adorarlo, a exaltar ese árbol como un Dios, eso sí es pecado, ¿cierto? Pero para mí la Navidad es algo bonito porque es amor, es un reencuentro con la familia, la cena, compartir en familia, pero sanamente, hermano, ¿cierto? Para mí eso no es pecado. Pecado es como usted haga las cosas. Si usted hace las cosas con mala intención, con malos pensamientos, en hacerle daño a otra persona, en hacerle daño a alguien, eso sí es malo, hermanos. Para mí eso sí es malo. Entonces tenemos que tener en cuenta que no debemos hacer todas estas cosas, porque la verdad, Dios es amor, ¿cierto? Y no nos perdamos en que una tradición que usted haga con mal pensamiento y que no lleve pues a hacer cosas que no le agraden al Señor, es malo, ¿cierto? Pero mientras usted no le haga daño a nadie,
no cometa pecados en contra del Señor Jesús, no adoremos, que no hayan ídolos ahí para usted adorar, no. Todo está bien hecho en las manos del Señor Jesús, porque la verdad, hermanos, Dios no habla en la Biblia sobre esas cosas. Él solo habla que no debemos de cometer pecados, que no debemos meternos en cosas malas en la cabeza. Entonces ahí está, que según como usted haga las cosas, ¿cierto? Usted sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero una luz no tiene un pecado, un árbol no tiene un pecado, decorar su casa no tiene un pecado. Según como usted haga las cosas, ¿cierto? Si es para adorar lo que usted está haciendo y hacer cosas que no son debidas a Dios, pues para mí eso sí es pecado, hermanos. Las cosas hágalas como usted quiera hacerlas. Entonces, Padre, vuelve a usar mi boca, Dios, para la gloria tuya. Dios, vuelve a usar esta vasija de barro que soy en tus manos, Señor, para traer dirección y traer palabra tuya al corazón de todos los que están escuchando esta enseñanza ahora, de todos los que están escuchando esto. Por favor, Dios, vuelve a moverte y a glorificarte como solo tú sabes y puedes. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues he venido aquí a traerle esta enseñanza sobre el fundamento de nuestra fe. Pues hoy hemos podido recibir mucho, podremos recibir mucho de esa enseñanza hoy para abrirnos los ojos y para hacernos entender algunas cosas que son muy espirituales y que Dios espera que nosotros no las manejemos en la carne. Qué difícil es para nosotros manejar cosas espirituales estando en la carne. Eso confunde, eso turba, eso hace que usted se sienta desdichado, como que Dios no está contigo. Pero como cuando usted lo ve a la luz de la palabra y cuando comienza a entender las cosas de modo como Dios quiere que las entendamos, y creo que esto es lo que Dios ha hecho con estas enseñanzas. A Él sea la gloria. Ayer dije que no iba y que no quería y que no iba a pausar la serie, como se dice el cuento, la que vamos a escuchar ahora. Pero cuando hoy comenzamos a revisar lo que vamos a comunicar ahora, me doy cuenta que quizás es lo mejor o lo más sabio sería que nosotros hoy hagamos un paréntesis en la serie para observar lo que nosotros necesitamos observar el día de hoy o entender qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver lo siguiente: ¿es bíblico celebrar la Navidad? Vamos a confiar en la palabra del Señor Jesús, a estar muy atento en lo que Él nos está enseñando. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de esto? Porque hay mucha gente allá afuera que tiene diferentes opiniones en cuanto a esto. Y yo personalmente creo que la Biblia tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos tener. Y cuando usted no tiene esas respuestas, a usted lo pueden confundir. Pero si usted es formado y es educado en base a la palabra de Dios, usted va a poder tener un concepto claro de las cosas. Y sobre todo a la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. En ese orden yo quiero decirle a todos ustedes que la Biblia no está para nosotros contender. La Biblia no es para contienda con nadie. Al Señor no le gustan las contiendas. Entonces fíjense en algo, que hay puntos dentro de lo que es la práctica cristiana que son controversiales. Mucho lo son. Pues, por ejemplo, si la mujer debe cortarse el pelo, si no debe cortarse el pelo, si debe usar velo, si no debe usar velo, si debe la mujer ministrar o si se tiene que callar, que si un cristiano puede beber vino, no puede beber vino. Son tantas cosas de verdad
que traen tanta controversia. Entonces yo miro personalmente, entiendo que todas las respuestas están en la palabra. Específicamente esta pregunta es si el cristiano debe o no celebrar la Navidad. Es también un punto de controversia y yo lo sé. Con muchísimo respeto les voy a decir a toda la gente que ahora está escuchando este negocio que yo no vengo a tratar de moverlos de lo que ustedes creen. Yo solamente vengo con humildad y respeto a mostrar lo que dice la palabra y a mostrar la base sobre la cual nosotros nos aferramos para nosotros celebrar este tiempo. Así que antes de que juzgue lo que vamos a decir aquí, solo les pido que sean pacientes, que escuchen lo que vamos a comunicar con muchísimo respeto, no para debatir, no para contienda, no para echar un desafío con un que sí, con quien no, porque no es para eso. Simplemente venimos a tratar de posicionar el punto del por qué hay cristianos que celebran la Navidad, porque no todos los cristianos la celebran. Hay cristianos que no la celebran. Ahora el que no la celebra no debe juzgar al que la celebra. Y el que la celebra no debe tampoco juzgar al que no la celebra. Vamos a ver lo que dice la palabra en estos términos en el libro de Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos hoy, que va a ser nuestro texto de base. Específicamente el capítulo 14 del libro de Romanos, Romanos 14, del verso 1 al verso 14. Y yo quiero primero que leamos todo el pasaje y luego vamos a comenzar algunos puntos que buscan encaminar lo que es el sentido del tema que vamos a tratar el día de hoy. Romanos 14 del 1 al 14. Dice así: recuerden que el libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Entonces Pablo le escribe a los romanos diciendo lo siguiente: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Están viendo? Pero no para contender sobre opiniones es lo primero. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Usted nunca va a ver a un cristiano sabio, maduro y entendido contendiendo con otro cristiano acerca de cosas que la Biblia nos llama a no contender. No estamos para contienda, no se ponga a debatir nunca con nadie. Lo que usted va a comunicar, comuníquelo con altura y con respeto. No se salga de casillas, no haga que el sentido real de lo que es la palabra se pierda en usted. Por estar discutiendo, por estar debatiendo, porque no fue a eso que el Señor nos llamó. ¿Está bien? Entonces dice aquí el verso 1 del capítulo 14. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Ustedes están oyendo eso? Uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil solamente come legumbres, ¿cierto, hermanos? Vamos a ver esto, que son débiles y que creen que piensan que solamente se puede comer legumbres. El verso 3 dice, el que come no menosprecie al que no come. ¿Están viendo, hermanos? Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tremendo, hermano, es cierto. El verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o para su propio Señor cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Yo quiero que sorbemos el verso 4 donde Pablo tajantemente dice, ¿tú quién eres? Estamos hablando de los hijos de Dios. ¿Están viendo, hermanos? Pongan mucha atención a esta enseñanza, porque la palabra de Dios es grande y poderosa. Que son siervos de Dios y el Señor de ellos es Dios, nadie. Cada vez que usted ve que hay personas que se dan la tarea de juzgar, no conocen el sentido bíblico de lo que es tratar al hermano. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Una cosa es corregir
y otra cosa es juzgar. Las correcciones se hacen en privado. Amén. Los reconocimientos se hacen en público. De hecho, la Biblia dice que cuando un hermano peca contra ti, que estando tú, él y a solas, no dice con gentes, tú y él solo, que tú lo llames aparte y lo corrijas. Cuando tú ves que una persona en público le gusta estar atacando a otro, o que hay personas, oiga bien, que se dan la tarea de corregirte una falta que puede que sea verdad que tú la tengas, porque yo no estoy justificando que tú la tengas o que no la tengas. Todo el mundo tenemos defectos, Dios está trabajando con todos, nadie es perfecto, amén. Y estamos en proceso, Dios está formando en cada persona un carácter. Yo no tengo derecho de llamarte la atención públicamente porque no me compete. Yo no te puedo sentir avergonzado porque no es mi trabajo. Yo soy tu hermana. Y cuando yo te avergüenzo a ti, me avergüenzo a mí porque somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Yo te tengo que cuidar, yo no te puedo exponer. El hecho de no exponerte no significa que yo te voy a estar celebrando los pecados. No es de eso que estamos hablando. Es que te voy a ir al punto de la forma como me dice la Biblia que tengo que hacerlo. Si te ven una falta, la Biblia dice, si alguno de vosotros o un hermano cae en pecado o en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No sean que ustedes también caigan en lo mismo. Traten al otro como ustedes quieren que los traten a ustedes. Mi alma adora a Dios. Señor, en otro a veces somos tan tremendos atacando al otro, pero cuando se vienen a nosotros, nosotros queremos toda la misericordia del mundo. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a segar. No es lo mismo corregir y juzgar. Las correcciones se hacen como en privado. Los reconocimientos se hacen en público porque se trata de fortalecerte, no de humillarte. Tú no eres mi propiedad. Tú no me perteneces a mí, tú le perteneces a Dios y yo le pertenezco a Dios. Tanto tú como yo tenemos el mismo dueño. Y es ahí donde Pablo viene a decir, ¿tú quién eres que juzgas el criado ajeno? Ay, Dios mío. Luego dice, para su propio Señor está de pie. Quizás no está de pie la forma de que tú quieres que estemos de pie. Quizás para tu propio Señor está de pie. Aleluyas. Quizás no está llenando las expectativas tuyas, las tuyas no las llenas, porque tú quieres otra cosa en ese hermano. Pero no importa lo que tú quieras, al final Dios, lo que importa es lo que Dios está haciendo con esta persona, que no está en el mundo donde el Señor lo encontró, que ya no está en la misma situación de perdición donde el Señor lo encontró. Ay, Padre, vamos a cuidarnos. Tengo que cuidarme del juicio. Digan, hermanos. Yo sé que el tema es la Navidad, pero yo tengo que hacer una plataforma que ustedes me permiten. Les voy a decir algo, no hay una gente que se respete más en lo que iba a decir la iglesia, pero no iba a decir la iglesia porque realmente no es solo la iglesia, es también en tu trabajo, en tu familia, en cualquier lugar donde tú te desenvuelves. Se te respeta tanto cuando tú eres una persona que proteges. Cuando tú le cuidas el corazón a los demás, cuando no se te ve maldad, cuando no se te ve intención de destruir, tú te ganas el respeto de la gente. Pero además de ganarte el respeto de la gente, tú estás sembrando eso. Y prepárate que lo que tú sembraste, eso también es lo que tú vas a cosechar. Porque yo tengo que herirte cuando te puedo restaurar. ¿Por qué tirarte al piso si te puedo levantar? ¿Por qué matarte si te puedo dar vida? ¿Por qué tratar de hacerte daño cuando yo puedo bendecirte con lo que soy? ¿Por qué? A eso no nos ha llamado Dios. Somos uno. Ay, Dios mío, iglesia, somos solo uno en Dios. Tu victoria es mi victoria. Si a ti te va mal, a mí me tiene que doler. Pero a veces nosotros sentimos, perdónenme, esto es muy fuerte lo que les voy a decir, pero da pena ver cómo hay veces hay personas que se alegran más de tus derrotas, que celebran tus derrotas más que tus victorias. Si nosotros tenemos eso ahí, porque a veces lo tenemos nosotros a veces estamos diciendo, sí, hay gente que no se alegra de mi victoria, se alegra de mi derrota, pero también, cuidado si nosotros también así somos, porque es fácil ver las cosas como víctimas.
No es que veamos cosas como víctimas, sino que te analices tú hoy. Cuidado si a ti se te alegra cuando a alguien le va mal. Si aplauden, gloria a Dios por la victoria tuya, a ti te duele en el fondo, ¿cierto? Porque si eso es así, amor, les tengo que decir que ustedes no están conectados al cuerpo. Porque es que Pablo dice que cuando uno de los miembros del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él, ¿cierto? Dios mío, ustedes están entendiendo esto. Si nosotros entendemos bien el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a celebrar tanto que se levanten ministerios y nunca los vamos a ver como una amenaza. Vamos a colaborar con ellos, porque si tú crees, yo crezco con ustedes. Ustedes entienden lo que Dios viene a decirles hoy. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y lo más triste es en el verso 4. Esperen, algo interesante dice aquí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ay, Dios mío. ¿Están viendo la palabra del Señor, hermanos? No debemos juzgar a nadie. Y tampoco vanagloriarnos de lo que la persona está pasando. Tenemos que alegrarnos por lo que les pase, ¿cierto? El que lo llamó lo sostiene. El que lo llamó se encarga de él, se encarga de ella. ¿Quién te dijo a ti que a ti te pusieron el cargo de encargarte de una gente que tú no trajiste a esa persona aquí? Así que si tú no la trajiste, suéltala, deja que Dios trabaje. Y si usted no puede edificar, deje que Dios edifique como otra persona que se quiera dejar usar de Dios. Apláudale al Señor, alábelo, glorifíquelo. El verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. Para el Señor no lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos con los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Muy fuerte esta palabra, ¿verdad, hermanos? Que conste que ahí está hablando la palabra del Señor, ¿cierto? No bebidas, que conste pues, hermanos, que no se está hablando aquí celebraciones ni bebidas en este caso, ¿cierto, hermanos? Entonces, en este caso, tenemos que estar atentos para mirar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Muy atentos con esto, hermanos, porque no podemos estar juzgando, no podemos estar hablando, ¿cierto? A veces nosotros estamos diciendo, ay, sí, hay gente que no se alegra de mi victoria, se alegra de mi derrota, pero cuidado si nosotros también somos así a veces.
porque es que es fácil ver las cosas como víctimas. No es que veamos cosas como víctimas, sino que se analicen hoy también ustedes. Cuidado si a usted lo alegra cuando a alguien le va mal, que cuando le va bien. Cuidado, usted aplaude, gloria a Dios por la victoria tuya, a ti te duele en el fondo, porque si eso es así, amor, que ustedes no están conectados al cuerpo. Porque es que Pablo dice que cuando uno de los miembros del cuerpo recibe honra, ay Dios mío, todos los demás miembros se gozan con él. Dios mío, ustedes están entendiendo esta palabra. Si nosotros entendemos bien el sentido, lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a celebrar tanto que se levante el ministerio, ¿cierto, hermanos? Entonces, hermanos, el que se quiera usar, que se deje usar por Dios, ¿cierto? Démosle alabanza y gloria a nuestro Padre Rey Celestial, porque nuestro Señor Jesucristo hoy está aquí, ¿cierto? Con nosotros, hermanos, entendamos la palabra del Señor, entendamos todo lo que Él nos enseña, porque la verdad tenemos que hacer caso a Dios, porque tenemos que hacer caso del día, de lo que Dios nos manda cada día que hagamos, de sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, ¿cierto? Porque el Señor Jesús nos enseña cada día más de todas estas bendiciones. Que la honra y la gloria sea para Él, ¿cierto, hermanos? Esta palabra es fuerte, hermanos. Espero que Dios les dé hoy sabiduría para que entiendan esta palabra y esta enseñanza, hermanos. Que se enseñoren en el Señor y en las enseñanzas verdaderamente que Él nos da, hermanos. Hay que aprender mucho de Él, ¿cierto, hermanos? Hay que aprender mucho de Él para no juzgar, para no estar señalando y hablando de los demás. ¿Cierto, hermanos? Porque no somos más el uno que el otro, ¿cierto? No podemos juzgar a nuestro hermano ni menospreciar a nuestro hermano. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos, porque escrito está, hermanos, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, hermanos, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Palabra fuerte, ¿cierto, hermanos? Qué cosa que ahí está hablando el Señor, ¿cierto? No bebidas, dice que no bebidas. Él dice ahí, no bebidas, ¿cierto, hermanos? Tenemos que estar pendientes de esta enseñanza, todo lo que Dios trae a nosotros hoy, hermanos. Lo quiero compartir hoy con ustedes y que se haga la voluntad. Celebraciones en este caso, hermanos, como en ese orden. Antes de entrar a lo próximo, yo quiero aclararles algo. Escúchenme, mis hermanos, hermanas en Cristo. Hay cosas que la Biblia no las menciona como pecado, ¿cierto? Como tal, hermanos, no las menciona. Lo que la Biblia no le llama pecado, yo no le puedo llamar pecado, hermanos, porque sería añadirle a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que yo no le puedo ni añadir ni quitarle. Entonces, en ese punto, hermanos, quiero establecer lo primero que quiero comunicarles aquí. Hay cosas que la Biblia no le llama pecado, pero puede que para ti sean pecado. Ay, hermanos, ¿y cómo así si la Biblia no lo llama pecado? Además de lo que es la palabra de Dios, es la autoridad principal. Quiero que ustedes me oigan. No hay un libro en la tierra que tenga más autoridad que la palabra de Dios. El único libro inspirado por Dios, hermanos. Y alguien dijo, el único libro que el autor está contigo mientras tú lo lees, amén. Gloria a Dios, es la Biblia, ¿cierto? Gloria a Dios, aleluyas, gloria a Dios, está viva. Y está tan viva que tú la lees hoy en una parte, por decir un salmo o un proverbio.
Tú lees ese mismo proverbio mañana y tú sientes que algo nuevo salió de ahí, porque es palabra viva. Mas, sin embargo, tú lees el periódico hoy, tú no lo quieres volver a leer mañana, porque es que tú ya sabes lo que dice ahí. Entonces la Biblia dice que la propia palabra es viva, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón y los sentimientos del corazón. En este punto quiero decir algo, la Biblia es nuestra máxima autoridad. La Biblia nos corrige, nos exhorta y nos direcciona. Pero vuelvo a decirles, hay cosas que no están señaladas como pecado en la Biblia, pero para usted lo es. ¿Y cómo usted me dice eso? Porque además de la Biblia está el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Oigan esto, voy para algún sitio. Cuando yo me convertí tenía un maestro de escuela bíblico. Entonces, pero yo les dije que yo tengo un maestro de escuela bíblica y él decía, escuela bíblica a los jóvenes. Yo estaba joven y él me marcó a mí con algo que me dijo a mí. Fue a mí que Dios me dijo que no quiere que yo use tenis, ¿cierto? Que Dios no quiere que yo use tenis. Y él dijo, ustedes saben por qué Dios me quitó los tenis a mí, porque antes todo lo que yo conseguía era para comprar tenis o zapatos. Bueno, yo daba por comprar zapatos y no compraba para una Biblia. Entonces uno gasta en el mundo ahora en todo, ¿cierto? Por gastar. Y en una Biblia uno no gasta nada. Y Dios reprende las palabras. El Señor dice, no te pones tenis. Y dijo con tanta madurez, yo no soy quien para verlos a ustedes con unos tenis y decir que ustedes se van para el infierno, porque ustedes están usando tenis. Porque fue a mí que Dios me dijo que no me pusiera tenis. ¿Dónde es que está el problema a veces de nosotros? Que nosotros recibimos tratamiento de Dios, tratos específicos. Por ejemplo, a mí de verdad, a mí hay cosas muy específicas que otro las hace y yo no las puedo hacer. Se los digo de verdad. Por ejemplo, yo no hago cosas que ustedes hagan. No me gustan los aretes grandes. Yo no juzgo al que se los pone. El que se pone sus aretotes grandes, hay mujeres que les queda bonito, bellísimo. No estoy promoviendo aretes ni que se los pongan ni que no se los pongan. Estoy hablando de cosas que son detalles que tú te pones, que en relación con tu papá, les voy a decir algo. Hay gente que no ven ciertas películas, ¿cierto? Que son películas sanas, ellos no las ven, porque según el trato de Dios en ellos entienden que esas 2 horas que dura una película, oigan esto, ellos las pueden pasar orando, leyendo una Biblia. Yo no soy quien que le diga a una persona que no ve una película. Tú eres un religioso, no te puedo decir eso si ese fue el trato de Dios contigo. Gloria a Dios por ese trato, hermanos. Ahora ustedes me preguntan a mí, yo amo ver películas. De verdad ese es mi hobby, me gusta ver películas con mis hijos, compartir con ellos películas. El día que Dios me diga, no vuelva a ver una película, no la vuelvo a ver jamás. No sé si ustedes están entendiendo, el problema de nosotros los creyentes es que queremos que un trato personal, Dios, un trato personal. Señor, hay mujeres que no se peinan bien y no es ofensa, es que ellas no van al salón y está bien. Si eso es lo que Dios le ha dicho, pues le respeto. Pero ¿por qué tenemos que tener a la que va con el salón? Tenemos que acabar con las que no van al salón. Dios mío, pero ¿qué es esto, Señor Jesús? Acabándonos, despedazándonos, que mira, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora les voy a decir algo. Yo siento al Señor aquí y nos estamos moviendo a algo, ¿cierto? Es que yo no vengo aquí a vaciar, que si la Navidad, no, yo quiero establecer un punto aquí. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, la mujer no se puede poner pantalón. Otros dicen, sí se puede poner si es decente. Según lo que el Espíritu Santo le diga a usted, usted me va a decir no, porque la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio dice que la mujer no se puede vestir como hombre, ni que el hombre como hembra. Y yo les tengo que decir que en aquel tiempo no habían pantalones.
que en ese tiempo habían era túnicas. Así que tanto el hombre como la mujer usaban túnicas. Y lo único que diferenciaba una túnica de mujer a una túnica de varón era la costura. ¿Están viendo, hermanos? No podemos estar juzgando al hermano, a la hermana como se viste. No podemos estar señalando ni juzgando porque a Dios no le agradan estas cosas. ¿Están viendo, hermanos? Ustedes están entendiendo, era la costura. Alguien dice, eran los colores, pero no era un pantalón o una falda. No. Entonces yo les tengo que decir, hay gente que no los usa y yo no soy quien para juzgarlo a quien no lo usa. No puedo. Ahora bien, vamos para allá. El problema no es el pantalón ni la falda, es el pudor. Tú sabes que sí, la palabra le llama pecado a que la mujer no vista con pudor. Y les tengo que decir que hay faldas que son 20.000 veces más indecentes que cualquier pantalón. Así que el problema no está en la falda ni en el pantalón, está en el corazón. Está en el corazón, hermanos. Aleluya, y gloria a ti, Padre amado. Están viendo, es en el corazón. Porque les tengo que decir algo, perdónenme, voy a pisar un lugar medio, pues, hay mujeres que de verdad se visten, no sé si es porque vienen arrastrando, eso puede pasar que todavía no se haya sido libre por completo de lo que se venía arrastrando de allá atrás. Y lo hablo con mucho respeto. A veces lo que usted ve en alguien es la manifestación de que todavía la liberación absoluta esa persona no la ha tenido. Y a veces esa persona, oiga bien, tiene su batalla y yo no puedo violentar el trato de Dios con esa persona. Porque si lo presiono mucho, se puede volver atrás, ¿cierto? Puede volver para atrás. Entonces, mira, hermano, lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia debe haber gente madura que pueda ver a una mujer entrando, pero mal, y decir, Dios va a tratar con ella. Amén, amén. Oiga lo que pasa, oiga cómo es lo que se está posesionando esto. Vienen esas mujeres que tienen situaciones horribles allá. Dios la trae aquí para arreglarla porque este es el taller del maestro. Entonces comienza la religión a acusar. Comienza la religión a acabar con ese muchacho, con esa muchacha, que si la muchacha, que si la pelada, que si el tatuaje. Yo no apoyo nada de eso, pero déjelo ahí con su tatuaje. Déjelo ahí con su pelada, déjelo ahí. No se lo lleven para allá atrás otra vez porque fue que valió sangre. Están viendo, hermanos, es que la Biblia dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a completar hasta el día de Cristo. Yo lo prefiero aquí y no allá. Amén, amén. Y yo lo prefiero aquí y no allá. Ustedes están entendiendo. Amén, amén. Entonces, que miren qué es lo que pasa. Yo quiero cuidar lo que digo. Yo no estoy apoyando que una mujer se vista indecente, no, señor. Lo que estoy diciendo es que a veces la forma como se viste habla de que no es libre todavía. Y si no es libre todavía, nuestro papel no es atacarlo, es orar. Es orar para que la obra que Dios comenzó en esa persona se complete ahora. Ahora deben haber madres que corrijan. Deben haber madres en la iglesia que corrijan, porque el pecado se ataca y se confronta. Deben haber madres en la casa que las llamen aparte. Es una cosa atacar en el púlpito, es rechazarla porque no se vista como yo, no. Tú eres mi hermana, mi hermano, y yo tengo que decir que te voy a ayudar a salir de ahí. Y le voy a decir, yo creo que la obra que Dios quiere hacer contigo es completa. Ya tú eres cristiana, yo sé que te va a hacer, te vas a ver linda con una falda menos estrecha, con una falda menos cortica. Hay forma de hacerlo, Señor. El evangelio es amor, es paz, es unidad, es ayudarte. Ay, Dios mío, mi alma alaba a nuestro Padre Rey Celestial, mi alma te alaba. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Voy a hablar de algo, ¿cierto? Hay mucha gente débil que es demasiado santa y a veces son los que están mirando a esas mujeres que vienen mal vestidas. Entonces mire cómo es que se proyecta. Hay mujeres que están haciendo pecar a los siervos de Dios. ¿Y qué siervo de Dios? ¿Qué es esto que a veces son mirando nalgas en la iglesia? Es la verdad, escúcheme. Es así, van a la iglesia nomás a mirar nalgas. Y si usted es un siervo de Dios, ¿qué hace mirando? Ay, señores, ¿qué es esto? Que no puede ser así, ¿cierto? ¿Qué es siervo de Dios? Siervo, póngase a atender el mensaje.
Mire a su esposa, mire para adelante, mire qué es lo que usted anda mirando. Dele un aplauso a Dios y déselo bien, porque Él se lo merece, ¿cierto? Entonces ahora vienen estos puntos, yo quiero decirles a ustedes, en este punto es que les voy a decir algo, esto es delicado. Si bien es cierto que Dios la obra que comienza, Él la completa. Los líderes de la iglesia también tienen que ser prudentes y no darle liderazgo a personas que todavía no están procesadas. A personas que no están procesadas lo suficiente. No estoy hablando de gente perfecta porque nadie lo es. Estoy hablando de que tiene que cuidar a quien tú le das posición. Porque a veces la gente todavía no está procesada a nivel de proyectar a Cristo en pudor, en conducta y en madurez. Ahí Dios te trabaja, porque cuando los pongo aquí, ya no es que Dios te está trabajando, sino que Dios te está usando para impartir. Entonces tú enseñas lo que Dios imparte y enseña lo que es. Entonces cuando yo empiezo a poner una persona a dirigir algo sin estar debidamente procesado, es para esa dirección determinada, yo estoy haciendo que eso se multiplique en los demás. ¿Alguien está entendiendo? Amén, ¿cierto? Entonces si la gente está diciendo, si eso es líder, pero si fulanita es líder, se pone la falda por aquí, eso no es de Dios. Los voy a dejar con la falda ahí, pero el altar ustedes lo van a respetar, ¿cierto? ¿Entendió algo? Sí, alaben y glorifiquen a Dios. Aleluyas, aleluyas, glorias y glorias. Por eso incluso cuando ustedes tengan oportunidades, les voy a decir esto, ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos. Si usted ve y voy a hablar algo serio, Dios mío, cúbreme con tu sangre. Si la mujer ve que una falda procesada de Dios madura, si usted ve que esa falda se le está pintando la ropa interior, ¿para dónde usted va con eso? ¿Para dónde es que usted va con eso? A veces la falda está estrecha, no es que se te marque la ropa interior. Igualmente a los hombres, si usted ve que está demasiado provocador, se le metió el espíritu también feo en la iglesia, ¿cierto? ¿Ustedes creen que no más son las mujeres? No, es un espíritu. Y yo entiendo a la gente que está nueva creyente, que está en proceso. Pero yo no entiendo a los que estaban bien y como que les dieron para atrás, no. Se fue el gozo aquí, ¿cierto? Aleluyas, aleluyas. Alaben y glorifiquen a Dios, ¿cierto, hermanos? Ay, Dios mío. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿cierto? Es verdad, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que estamos hablando del cuidado de las cosas del juicio y nos estamos moviendo al tema de hoy. Básicamente esto es el capítulo 14 del libro de Romanos. Habla específicamente de Pablo acerca de no juzgar a los que comen carne, de no juzgar a los que celebran un día. Yo acabo de tomar la coyuntura para aclarar un punto que entiendo. La falta de pudor no se la toleren a ninguna mujer. Manita, necesitas cambiar, pero no lo pongas brusco, porque si lo pones brusco, ustedes me pueden decir lo que ustedes quieran y yo no me voy a ofender. Yo te puedo decir a ti lo que sea en amor y tú no te vas a ofender. Porque, señores, no es lo que se dice. No es lo que se dice ni lo que se quiere enseñar, ¿cierto? Tenemos que entender, tener sabiduría para entender esta enseñanza y la palabra del Señor, hermanos. Es como se dice muy bien. La Biblia dice que hay hombres que tienen la boca como golpe de espada, que cada vez que hablan hieren con un sarcasmo y con una burla, se ríen de las cosas que a ti te avergüenzan. ¿Cómo tú pretendes edificar a otros así? Todos estamos aquí viendo estos cuadros tan bellos que nos presenta Pablo para también observar que Pablo entra aquí hablando en el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Aquí me paro. Dice el verso 5 de Romanos, uno hace diferencia entre un día y el otro día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencidos en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Ahora bien, vamos a ver, ¿es bíblico celebrar la Navidad? En ese punto es bíblico. Es que la palabra Navidad
No está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia, ¿cierto? La palabra Navidad no está en la Biblia, oigan bien. El término Navidad literalmente significa natividad o nacimiento, pero no está en la Biblia, hermanos. Amén. De hecho, el término Navidad comienza a usarse a partir del año 300 al 330 después de Cristo. Según la mayoría de los historiadores, vamos a aclarar esto, vamos a poner todo en claro. El término Navidad no está en la Biblia, significa nacimiento o natividad y comienza a usarse a partir del año 330 al 350, según la mayoría de historiadores, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es el origen de la Navidad? Y aquí es que está el problema de mucha gente. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo celebran Navidad? Si la Navidad tiene un origen pagano. Quiero que ustedes sepan que ellos tienen la razón, ¿cierto? El origen de la Navidad es pagano, nadie se asuste. De hecho, el 25 de diciembre correspondía a un festival de 4 a 5 días que se celebraba para honrar a un dios sol. Ahora bien, usted dirá, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo nosotros estamos celebrando la Navidad? Dejen explicarles antes de nada en qué consistía eso. Entre el 21 y el 22 de junio es cuando ocurre el solsticio de verano, que es cuando el sol está más alejado del ecuador. Oigan bien, es cuando el sol está más alejado del ecuador. A partir de ahí las horas del día se van haciendo más cortas y las de la noche se van haciendo más largas. Es por eso que en el tiempo donde se está acercando el invierno o el mes de diciembre, oscurece más temprano, ¿cierto, hermanos? Es correcto. Si usted ha ido a los Estados Unidos, es posible que ustedes noten que haya en tiempo de invierno ya es de noche, porque cuando se trata de un tiempo, ¿verdad? Basándonos en lo que tiene que ver con los movimientos del sol y demás, y específicamente a este tiempo, es que se hace referencia el festival de la celebración del 25 de diciembre, porque desde el 21 al 22 de junio se comenzaba la pelea entre las horas que se acortaban del día para que la noche fuera más larga. En la antigüedad se entendía que el día le hacía honra al dios sol y que había un dios que regía la noche. Así que se entendía que el día peleaba con la noche y que tanto el día tenía un dios que lo representaba, en este caso como el dios sol, así como la noche tenía un dios que lo representaba. Era el dios de la luna o el dios de la oscuridad. Entonces en este sentido comenzaba el proceso el 21 al 22 de julio y luego el 21 de diciembre cuando tiene lugar el solsticio de invierno, es cuando el sol está más cerca del ecuador, entonces las noches son más, comienzan a, a tomar entonces la normalidad de lo que era antes de que comenzara el tiempo que se da del 21 al 22 de junio. Es decir, desde junio hasta diciembre hay un tiempo donde las noches son más largas. Después que entra diciembre, a partir del día 21, se entiende que rompe el dios Sol, que gana la batalla por encima del dios de la oscuridad. Y entra a él un tiempo de 4 días, esto según la antigüedad, donde se celebra la victoria del dios que venció, que le venció a la oscuridad, porque ellos no sabían a ciencia porque ellos todo lo relacionan con paganismo. Así que se entendía que había una batalla grandísima entre el dios del día y entre el dios de la noche. Cuando se ganaba la batalla, según ellos, el día 21, el dios Sol, 21 de diciembre, porque venció sobre la oscuridad, entonces se le honraba el 25 de diciembre como el supuesto día del nacimiento de ese dios pagano. Así que lo que se celebraba en la antigüedad en ese tiempo era el nacimiento de un dios pagano, porque se entendía que ganaba la batalla sobre la oscuridad. Ahora eso está horrible,
Pero no es eso lo que nosotros celebramos. No es el nacimiento del Dios Sol lo que nosotros celebramos. Ahora el punto es cómo se hace la transferencia de que es fiesta en otro tiempo, fuera pagana y ahora sea una fiesta cristiana. La transferencia es de esto se hace específicamente con el mandato o con el gobierno del emperador Constantino I o Constantino el Grande, quien legalizó la práctica del cristianismo y quien es considerado el primer emperador cristiano. Cuando él entra siendo cristiano, él dice, yo tengo que debilitar esa fiesta. Eso es pagano y eso no se debe seguir celebrando, dijo Constantino I o Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano que hubo, y él dice, yo voy a debilitarle la fiesta a los paganos. Y ya en vez de celebrar el nacimiento del dios Sol, el 21 y hasta el 25, yo voy a estar en que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia, que es Jesucristo. Es decir, que a partir de la fecha donde Constantino dice, se debilita el festival pagano que se celebraba para honrar a un dios pagano que era el dios Sol, yo lo voy a debilitar poniendo en esa fecha que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia, que es Jesucristo. En ese orden se tiene que entender de llano de plano que Jesús no nació en diciembre. Oiga bien, no nació en diciembre. Y usted me va a decir, ¿y usted por qué usted lo afirma? Yo quiero que ustedes vayan al libro de Lucas, capítulo 2, el verso 8. A ver qué nos dice. Libro de Lucas, capítulo 2, el verso 8. Me dejan saber cuando ya lo tenga. ¿Qué dice? Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, el día de nacimiento de Jesús. Que habían pastores que velaban y guardaban. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa es una de las pruebas más contundentes que Jesús no nació en diciembre, porque los pastores estaban afuera cuidando el rebaño y era de noche. Se habla de vigilia de la noche. En el mes de diciembre y en el tiempo de invierno nadie puede pastorear ovejas en Israel porque es ilegal, porque no se puede poner a los pastores en una temperatura congelante como es en el mes de diciembre. Entonces se entiende que Jesús debió de nacer entre el mes de junio al mes de agosto. ¿Están bien? Entre junio y agosto. Ahora el punto es el siguiente. Si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando? Yo les voy a decir algo a ustedes. Yo estoy clara de que no nació en diciembre, pero yo celebro el hecho de que se haya tomado un día para honrar que nació, porque si no se toma, si le va a dar el aplauso a Dios, déselo en bien, alábelo y glorifíquelo, hermanos. Oiga, ¿qué es lo que pasa con tomar un día para conmemorar el día del nacimiento que no es ese día? Si yo tuviera la necesidad de celebrarlo el mismo día, no es el modo como Dios, como lo acomodaron. Ahora yo doy honra y gloria a Dios porque hay un día en el año en el que se puede conmemorar ese nacimiento. No de que nació un hombre llamado Jesús, sino que nació Dios en un hombre. Amén. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar eso, hermanos? Yo quiero que ustedes oigan, supe de un amigo que él recibía niños en un albergue, un pastor, y él dice, mira, hay muchos de los niños que están acá que yo ni siquiera tengo idea de cuándo nacieron, no sé, pero él cogió un día para celebrarles el cumpleaños. Amén. Yo no sé cuándo nacieron, yo solo sé que fue que nacieron, amén. Y si nacieron, hay que honrarles el día de su cumpleaños. Y como yo no lo sé, lo importante aquí no es la fecha, es celebrar que nacieron. Entonces, mire qué es lo que pasa. Yo tengo que decirles que aunque no es la fecha correcta,
cuando ustedes lo celebran de la manera correcta, con el sentido correcto, porque no hay una fecha del año donde la gente preste más, o sea, está esta fecha y está la fecha de la Cuaresma. Estas son las fechas donde la gente se sensibiliza a recibir un mensaje, a que usted le predique, a que usted le presente a Jesús como su Salvador, porque están abiertos. Ellos saben que la Navidad se trata de que nació un rey, de que nació un rey. Entonces en ese tiempo, señores, ahí es donde la gente está abierta y sensible, y aunque ciertamente esto también ha sido un tiempo que se ha usado para comercializar cosas más que cualquier otro sentido que se le pueda dar. Eso solo pasa en las personas que desconocen lo que es el sentido real de la Navidad. Entonces en este punto todo, y les tengo que decir que todo puede ser visto de acuerdo a cómo usted es o la posición que usted tenga. El Día de las Madres para muchos es un día comercial, pero usted sabe la cantidad de hijos que se reconcilian con su mamá ese día. Usted sabe la cantidad de hijos que no visitan a su mamá y ese día se acuerdan de ella. Ciertamente es un día comercial, pero también es un día que, perdónenme, yo siento que Dios lo utiliza para traer un acercamiento entre padres e hijos. Igualmente pasa con el Día de los Padres, igual con otras celebraciones que se hacen. El punto, señores, es de mucha gente que diga, pastora, la Navidad está llena de licor, está llena de fiestas, está llena de aberraciones, de pecado. Acuérdese que usted no ve las cosas como son, sino como usted es, ¿cierto? Una persona que tenga a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar, no va a hacer eso. Si otros lo hacen mal, celébralo tú del modo correcto. Revela a Cristo tú y utiliza sensibilidad envuelta en ese tiempo para dar a conocer al Jesús que nació y al que nosotros celebramos en este tiempo. Entonces, en este punto, si se denle un aplauso a Dios grande por esa enseñanza. En este punto tenemos que volver a Pablo en el libro de Romanos. Uno hace diferencia entre día a día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente que el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Usted cree que si usted está en fiesta de Navidad, celebrando con su familia de forma sana, agradeciendo a Dios por haber nacido, por haberle dado vida, por haber enviado a su único hijo al mundo, si usted está en ese tiempo orando, en conexión con Dios y con su familia, ¿usted cree que Dios le puede llamar pecado a algo que usted está usando para reconocerlo y honrarlo a Él? Hay personas que piensan que sí, y los que piensan que sí, no los juzgamos. No los juzgamos, pero volvemos a decir, el respeto, porque la Biblia dice, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Por ejemplo, ahí está el caso de los arbolitos. No, que los arbolitos son paganos, que fue en Babilonia. Bueno, yo no sé usted, señores, yo decoro mi arbolito y yo no estoy adorando el arbolito. Ahí está, hermanos. Yo decoro mi arbolito en el sentido de eso, es que a mí personalmente me representa la misma fiesta de lo que se está celebrando. Pero si usted está decorando un arbolito para usted postrarse al árbol, ya usted está mal. Pero por Dios santo, hermanos, el asunto es que el que come no puede juzgar al que no come. Si tú no quieres montar tu arbolito, no lo montes. Ahora, ¿cuál es el sentido de tenerlo? Si es un elemento agregado a la festividad de que nos ha nacido el Hijo de Dios, entonces perdóname, yo no lo veo mal. La Biblia no me lo condena, no hay un pasaje que lo diga. Entonces esas son las cosas que estuvimos hablando en un principio, que se hacen por causa de la conciencia. Si usted entiende que a usted le hace daño celebrar la Navidad, pues no la celebre. Es verdad, no la celebren, hermanos. Si usted entiende que es pecado para usted poner un arbolito, no lo ponga, no ponga el arbolito. Pero cuando usted entiende lo que dice Pablo, es que uno celebra el día y otro no celebra el día. Ahora, ¿para quién celebro el día? ¿Que para quién es? ¿Qué conmemoro yo en ese día?
lo que conmemoro yo el nacimiento de Cristo. ¿Nació en diciembre? No. ¿Cuándo nació? Cuando no hacía frío en Israel, porque los pastores estaban pastoreando esa misma noche sus rebaños. El origen de la Navidad es pagano, sí. Se celebraba la victoria del dios Sol sobre la oscuridad. Desde el 21 de diciembre, cuando ya las noches comenzaban a ser más cortas y los días más largos. Luego de un periodo largo donde las noches eran más largas, entonces ahí a partir del 21 de diciembre se comienza a celebrar la victoria del dios Sol o el Invictus o el dios Invictus. Cuando llega Constantino el Grande o el Constantino I, comienzan a tomar estas fiestas en lugar de celebrarse lo que es el nacimiento del dios Sol, se celebra el nacimiento del Dios de justicia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en estos términos, queda de ustedes, amados, de ustedes hacer caso del día, poner el arbolito o no ponerlo, hacer la cena o no hacerla. Pero yo les tengo que decir que yo doy gracias a Dios, porque en ese tiempo yo he visto muchas familias reunirse. En ese tiempo yo he visto mucha gente que nada la lleva a la iglesia y vienen incluso a esperar su año nuevo en la iglesia. Amén. En estos tiempos sensibilizándose a muchos. Entonces nuestro sentido no es dejarnos arrastrar por el consumismo, sino por representar a Cristo en medio de esta temporada. Nuestro sentido no es caer en la red de lo que es la mala práctica, del pecado, de las vanidades, de los que están haciendo otros. No, usted lo ve distinto porque usted es distinto. Usted le da el sentido real porque usted tiene a Cristo viviendo dentro de usted. Entonces, en este punto, mis amados, yo, en resumen, les debo decir que hice esto porque efectivamente nos han estado llegando muchas preguntas de por qué estamos diciendo que feliz Navidad, por qué estamos cantando, que por qué ya nosotros hemos expresado nuestro punto. Lo hemos hecho con mucho respeto, la verdad, sin ánimo de querer afectar lo que es la creencia y la posición de alguien. Pero nosotros no vamos solo a celebrar la Navidad, sino que vamos a dar juguetes a los niños en el mes de enero, llevar felicidad. Nosotros no le juzgamos. Entiendan, el punto es que se trate de unirnos, de dar gracias a Dios por haber nacido. Yo estoy consciente que no fue ahora, pero yo estoy consciente que nació. Y si se quiso que se fuera en el calendario dedicado a él, yo me uno a esa celebración. Y le doy gloria a Dios por ese maravilloso nacimiento que hizo que yo fuera libre en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios los bendiga. Aprendimos algo hoy, ¿cierto, hermanos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que les quieran hacer o algún comentario? Estoy aquí para escuchar. Y vamos a ver. Hay 3 comentarios y 3 preguntas que se van a hacer ahora. En cuanto al tema que se trata, que el Espíritu Santo trata individualmente con cada uno de nosotros, hay gente que tienen experiencias personales que cuando tienen reuniones ya siendo cristianos en el trabajo, servían una copa de vino. Y uno de esos días que se le sirvieron una copa de vino en la oración de la noche, el Señor trató personalmente con una persona y le hizo leer el versículo de la mujer virtuosa, que él decía personalmente que ella no necesitaba tomar vino, que no estaba deprimida, que eso era de gente que estuviera deprimida o de personas que podían caer en algún vicio, tomar alcohol. Y esa persona pudo entender que estaba tratando con esa persona. A cada uno el Señor lo trata de manera especial. Y como mujer, Él exigía de esa persona una consagración especial. Es muy fuerte, ¿cierto? Bendito Dios. Ahora lo que mencionan, lo del vino, no se toma. Hay que decir algo en este punto. Yo le recomiendo a las personas que si usted viene con espíritus de atrás del mundo, de alcoholismo, de adicción a cosas, les voy a decir, siento el Espíritu Santo.
No la mire la botella de vino, no la vea. No es que la Biblia dice, mire señores, yo les voy a decir algo. Aprendan a no jugar con el fuego. Esta mañana yo compartí algo porque se amanece con pensamientos y algo dentro del corazón que decía, hay gente que está jugando con fuego, hay gente que se está acercando mucho al borde y se van a ir a la deriva, se van a derrumbar porque están jugando con fuego. Entonces están buscando versículos para justificar cosas que ellos saben que puede ser una trampa y un resbaladero para ellos. Si usted fue libre para de algo, no lo visite, ¿cierto? Porque hay gente que toma vino, da un brindis con vino y ya, ¿cierto? Una copa. Pero hay gente que no puede porque el enemigo va a entrar por ahí. Eso es una botella de vino, eso es una copa de vino y ahora le dice que eso es una cerveza. Y luego cuando eso no es nada, ya está más descarriado que el diablo, ¿cierto, hermanos? Entonces, no, el que no tiene autoridad y control en sí mismo no puede hacer eso. Hay que saber dónde dice peligro, cerrar brechas. Si el Señor lo sacó de la pornografía, ¿qué es lo que hace mirando esa serie de basura? Que no hay ninguna que esté llena de basuras, de pornografía, hasta subliminal, porque de algún lado la tiran, ¿cierto? Sí, en una película pornográfica, pero ahí le tiran el anzuelo. Y la que yo lo que vio no le conforma la carne, ya se quieren mover a más, ¿cierto? Seriamente la cierta no está etiquetada como pornografía, pero les tiraron el anzuelo y ya quiere ir a buscar más, ¿cierto? Esto es un mensaje de Dios, no sé para quién, pero ahí estamos. Si Dios los sacó del lesbianismo, de la homosexualidad, ¿qué confianza tiene que ser con el sexo igual? De que abrazo y sobadera. Dile al que te tiene al lado, ¿pero qué es esto? Si usted Dios lo sacó de la homosexualidad, no puede llamar a un amor así, mi niño, ningún niño. Hay que soltar eso, reprendamos al diablo. Si Dios lo sacó de toda esta vida del fondo del pozo, de la homosexualidad. Hay gente que le gusta jugar con fuego. Satanás no duerme, hermanos. Entonces vamos a mirar cómo nos estamos actuando en la vida. Hay cosas que uno no debe juzgar a los demás con el tratamiento que Dios tenga con otra persona. Lo que es pecado para ti, es pecado para mí. Pero tiene que estar en la palabra, porque yo no le puedo añadir ni le puedo quitar. ¿Estamos claros, hermanos? No debemos hacernos imágenes en la casa. Ustedes van a celebrar la Navidad, ¿cierto? De no poner santos, muñecos sobre imágenes. Incluso cuando Jesús convocó a Moisés al monte para mostrársele dentro de la zarza ardiente, Jesús no le mostró imagen. Y Jesús decía que por esta razón no se mostró a él para que no se distorsionara al pueblo, ¿cierto? Haciendo adoración a imágenes, porque Jesús es espíritu. O sea que Dios no ha mostrado ninguna característica de él por eso mismo, para que nadie haga imagen de lo que es él, ¿cierto? Sino porque él es espíritu. Amén, ¿cierto? Entonces, hermanos, ahí está. Que con lo de la Navidad no voy con gente cuando pone imágenes. Cuando el Señor nos prohíbe a nosotros un trato personal, van dos cosas que el Señor prohíbe y es por su palabra. Directamente, Él dice, ve a tal versículo, a tal Biblia, ¿cierto? Pero imagínese que el día del cumpleaños, imagínese que el Señor Jesús dice que no debemos hacer imágenes. Si tú celebras la Navidad, no hagas imágenes, porque que Jesús, María, José, el niño, no. Dios es espíritu y se adora en espíritu, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos que estudiar esta enseñanza más adelante. Entonces no podemos estar adorando santo ni nada. Si usted es un arbolito, no lo adore, no se arrodille delante de él, porque no podemos, Dios dice que no podemos tener en nuestra casa ningún nacimiento o hacer ningún nacimiento, ¿cierto? Porque la verdad, Dios no quiere eso.
Entonces, ahí estamos asegurándonos de algo que vamos a orar a Dios. Vamos a terminar ya con esta enseñanza que se celebraba anteriormente el 25 de diciembre. Cosas, cierto, el nacimiento de un dios pagano que era el dios Sol, ¿cierto? Porque se celebraba el nacimiento del dios pagano en ese tiempo. Recuerden que del 21 al 22 de junio entrábamos en un solsticio, ¿cierto? ¿Verdad? Donde las noches comenzaban a ser más largas, ¿verdad? De lo que se acostumbraba, de lo que eran. Pero el 21 de diciembre, otra vez entraba el solsticio de invierno, donde entonces las noches comenzaban a ser más cortas de lo que eran antes. A partir de ese momento se entendía que el Dios que había obtenido la victoria era el Dios Sol, pero todo estaba tejido dentro de una base pagana. Cuando viene a gobernar el primer emperador cristiano, que se llamó Constantino I, ¿cierto? O Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano. ¿Qué hizo él? Dijo, voy a tomar la misma fecha donde se celebra una fiesta pagana para golpearla y destituir ese paganismo, celebrando el nacimiento del sol de justicia, que es Jesucristo. ¿Jesús nació en diciembre? No, no nació en diciembre. Una de las pruebas que tenemos está en el libro de Romanos capítulo, donde se dice que los pastores estaban apacentando ovejas en la vigilia de la noche. Eso queda expuesto y cae de la mata, como dice acá, de que no fue entonces en invierno que Jesús nació, porque en Israel se les prohíbe a los pastores que pastoreen en tiempo de invierno por las temperaturas congelantes que hay ahí. Si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué los cristianos lo celebramos? Porque es el amal bíblico. Si yo lo celebro el 25 de diciembre, yo no estoy haciendo mal. El asidero bíblico que yo tengo para celebrarlo, Romanos, ¿cierto? Romanos, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Imagínese. Celebraciones que no se pueden celebrar. Como Halloween. El cristiano no bajo ningún cristiano debe de celebrar Halloween. Hay personas que dicen, yo he visto a mis hijos de ángel, no los vista de ángeles. Porque si usted los vista de ángeles, usted está contribuyendo a algo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que se celebra el 25? Es el nacimiento de Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? Hay celebraciones que no se pueden hacer, ¿cierto, hermanos? Entonces les pido, hermanos, que más que cualquier otra cosa, lo único que yo espero es que Dios hoy nos haya ministrado el corazón para que nosotros aprendamos a no juzgar, para que aprendamos a no juzgarte. Hay gente que se cortan el pelo, se ponen un color diferente. Y yo no soy quien para juzgarlos. Si el Señor no trató con ellos, a mí no me llamaron como jueza. Dios tratará con ellos. Y lo que es pecado es pecado. Hay gente que me critica a mí porque yo nunca me cambio. Que uno tiene que cortarse el pelo, que tiene que ponerse un color diferente. Pero porque no dejamos tranquilas a estas personas que no se quieren tinturar, que no, bueno, entonces ese es el problema de nosotros, que un cambio de look no va a hacer daño. Si usted se siente bien con su cambio de look, yo no sé si estamos entendiendo esto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted ve un hermano que usa jean, déjelo quieto. Que es en saco, que tiene que venir, no. Los adoradores pueden venir delante de la presencia del Señor Jesús, vestirse como cristiano, que el pudor es lo principal. No se venga a criticar a los demás si están en tenis o en chaqueta. Ellos están adorando a Dios. Que se tienen que poner flu. No, yo no sé si ustedes están entendiendo esto.
No debemos criticar a nadie, porque si van en blue jeans y en tenis y chaqueta a adorar a Dios, están adorando a Dios, no están haciendo nada mal. Entonces hay que estar ahí con Dios. Entonces a entender mucho esto. Vamos a honrar al Señor, a orarle y a entregarnos a Dios. Somos parte de un solo cuerpo. Estamos aquí para edificarnos, para instruirnos, ¿cierto? No para juzgar a nadie ni a los demás. Entonces hay que permanecer firmes dentro de todo bombardeo, hasta mismo en la misma iglesia. Entonces ahí estamos. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle a Dios pedirle a Dios para que siga trabajando con aquellos que Dios necesita trabajar en ellos y que Dios forme su carácter y que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él en el nombre de Jesús, ¿cierto? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias, Señor, por habernos visitado otra vez, por haberte movido, por haber confrontado nuestro corazón para ayudarnos a ser mejores. Para ti, Dios, Espíritu Santo, perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdona, Dios, las veces que te hemos fallado. Nunca dejes de corregirnos, Señor. Siempre háblanos, ayúdanos a ser mejores. Dios, guarda nuestro corazón y que podamos cada día parecernos más a ti, Señor. Padre, si hay algo que estamos haciendo que no te da gloria, trátalo con nosotros, Padre amado, porque estamos aquí para hacer que tus deseos se cumplan en nosotros. Tus deseos son órdenes para nosotros y lo que tú quieras es lo que vamos a hacer. Amén, amén. Alabado y glorificado seas tu Padre eterno.